Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas y amigos. Es una bendición saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por este día que llamamos en la tradición cristiana el Viernes Santo, pero que nosotros que celebramos la verdadera Pascua, la liberación espiritual que nos dio Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, trascendemos la tradición para decir, por encima y a pesar de la tradición, sabemos que Jesús murió una sola vez y después de esto la resurrección para no morir jamás. Le saluda el pastor apostólico, reverendo doctor Moisés Mercedes. Honro a Dios porque me permite ser su hijo. No hay título, no hay posición, no hay nombramiento más grande que ser hijo de Dios. Y por eso le doy gracias al Señor, porque Jesús de Nazaret murió en el Calvario, resucitó y se levantó para no morir jamás, con la llave del abismo, de la muerte, de la vida, porque el Padre le dio la potestad de dar vida a todos los que el Padre le entregó, en los cuales estamos nosotros. Yo espero que con los textos míos no se esté frizando mi gente de Zoom y me vea allí congelado, pero es una bendición participar con ustedes en Instagram, con ustedes en Facebook y con ustedes en Zoom. Amén. Gracias por estar con nosotros. Vamos a dedicar en oración todo este servicio al Señor y pedirle al Espíritu Santo su fortaleza, su guianza en esta noche en la que vamos a hablar de aquellas 7 declaraciones que hizo Jesús desde la cruz del Calvario. Oremos al Señor. Amén. Eterno Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias por concedernos el gran privilegio de poder reunirnos una vez más a través de las redes con nuestros hermanos y amigos que siempre se conectan con nosotros a esta hora los viernes, los martes y los domingos a la 1 de la tarde para juntos honrar tu nombre. Padre, gracias por entregarnos a tu Hijo unigénito Jesús de Nazaret. Gracias por el eterno Cristo, la eterna palabra encarnada en Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Honramos tu nombre, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y alabanza. Gracias, Señor Jesús, por entregar tu templo físico en la muerte de cruz, en el Calvario, la más terrible muerte del Imperio Romano, para darnos esperanza, vida, seguridad en Dios el Padre de las luces y concedernos la bendición y el privilegio a través de Yahweh, Jehová Dios de los ejércitos, divino Elohim santo y glorioso. Jesús de Nazaret, nos reconciliaste con nuestro Hacedor, con nuestro Creador, y nos has dado la esperanza gloriosa de la resurrección, y nos has dado la seguridad de vida eterna, y nos has dado en tu sangre el perdón de nuestros pecados, olvidando todos nuestros pecados en el fondo del mar y dándonos vida, esperanza y seguridad para la vida eterna. Ayúdanos, Padre, a permanecer en Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, nuestro sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, y por el poder del Espíritu Santo, Ruach HaKadosh, concédenos la fidelidad a la fe de Jesucristo para llegar a tu presencia, porque ya tu presencia está en nosotros y nosotros en Jesús estamos sentados en lugares celestiales de gloria con Cristo, y te damos gracias por ese honor inmerecido, por esa gracia inmerecida. Señor, hoy que recordamos y celebramos tu muerte, permítenos, oh Espíritu Santo, estar conscientes de esta gracia divina y que podamos llevar a otros esta gloriosa y bendita esperanza de la resurrección de entre los muertos. A ti la alabanza, a ti la gloria, a ti la honra por darnos este honor
este privilegio. Bendigo en tu nombre, Señor, a cada persona que se une en estas 3 redes sociales para recibir la palabra y para ser alentados y animados a vivir en fe y esperanza en tu presencia, en medio de este mundo moribundo, confundido, ansioso, nervioso, enfermo, pecaminoso, pero que tu luz nos da esperanza, tu luz nos levanta, tu luz nos sana, tu luz nos guía. En tu mano está cada familia, en tus manos está cada hogar, en tus manos está cada esposa, cada esposo, cada hijo, cada hija, cada nieto, cada nieta, cada familiar está en tus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos este planeta una vez más en tus manos, porque Jesús lo compró con su sacrificio. Jesús lo redimió y lo rescató, porque tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Gracias, Dios, por entregarnos tu reino a través de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis amadas, mis amados. Es un privilegio y un grande gozo compartir con ustedes este viernes especial de la llamada Semana Mayor en el calendario cristiano. La Iglesia Príncipe de Paz de las Asambleas de Dios, localizada en el 29 de la calle Ash, en la ciudad de Bridgeport, en el estado de Connecticut, en el noreste de los Estados Unidos de Norteamérica, les saluda en la voz y presencia de su pastor principal, Moisés Mercedes, quien les habla, y agradezco a Dios por la guianza técnica de mi hija menor, Katy Mercedes, que está tras las cámaras ayudándonos. Si ustedes notan algunos problemitas técnicos, pues la perdonamos porque la estamos haciendo trabajar en unas condiciones técnicas muy precarias en el sentido de esta pandemia y que hemos tenido que improvisar muchas cosas, pero gracias a Dios nos ha permitido el privilegio de llegar a ustedes. Y ella también, después de terminado este servicio, lo sube a la plataforma de YouTube, donde ustedes también van a poder conseguir las 7 declaraciones de Jesús desde la cruz del Calvario, y honramos a Dios por este honor y este gran privilegio. A ustedes en Facebook, gracias, y yo sé que van a hacer sus comentarios. Esta noche no puedo leer sus comentarios y saludos porque quiero entrar en las 7 declaraciones de Jesús desde el Calvario. A ustedes en Zoom, gracias por compartir con nosotros en sus hogares, en donde quiera que ustedes se encuentren. A ustedes que están en Instagram, muchas gracias por unirse a nosotros en esta noche especial. Antes de entrar en la palabra del Señor, quiero recordarles que este domingo que se celebra la resurrección del Señor, aunque no vamos a estar presencialmente, pero a la 1 de la tarde vamos a tener nuestro gran servicio a Dios, servicio de resurrección, donde vamos a traer una palabra de resurrección y ánimo en este tiempo de pandemia, honrando a Dios porque en medio de la ansiedad que vive el mundo, todavía hay una iglesia vibrante, viviente, de fe, de palabra divina, de soplo divino del Espíritu Santo, donde no juzgamos al hijo ajeno, porque eres hija de Dios y eres hijo de Dios, jamás te vamos a juzgar. Eso le pertenece a Jesucristo. Muchos se han vestido en las redes sociales de jueces y envalentonados por un radicalismo profético, condenando a hombres y mujeres sobre los cuales está el manto poderoso de la unción del Espíritu Santo, y mancillando la unción del Espíritu en otros, se visten de jueces para juzgar, condenar y llamar hijos del diablo a hombres y mujeres sobre los cuales reposa la sangre que
que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Líbrenos Dios de tal cosa. Líbrenos Dios de vestirnos de juez cuando el juez, Rey de reyes y Señor de señores, está vestido de sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Por eso quisiera animarles a ser hermanos, hermanas, a vestirnos de la gracia, la paz y la misericordia y dejar el juicio al juez cuando él se ponga la toga de juez. Por la gracia y misericordia de Dios he tenido el privilegio de ser juez de paz, de ser comisionado de derechos humanos de un estado y comisionado de la Comisión de Ética en la ciudad donde Dios me tiene ministrando estos últimos 29 años. Y en mis 44 para 45 años de ministerio aquí en Estados Unidos, honro a Dios por los privilegios que me ha concedido. Pero como hijo de Dios, perdonado desde mi humanidad con la sangre de Jesús, pienso que no es mi posición juzgar y condenar, sino levantar, restaurar y bendecir. Y como tal, como hijo de Dios, echando a un lado posiciones y títulos, grados no importan, nombramientos son importantes pero no importan. La función de hijo de Dios es la más importante. Y como hijo de Dios, quiero hablarte del Cristo que murió en el Calvario. Ustedes saben que Jesús de Nazaret fue juzgado de noche. Yo estuve en la casa de Caifás en Jerusalén con un grupo de ministros. Es mi segunda vez en Israel. Estuve en noviembre y diciembre en aquella cárcel y me metí en todas las celdas que había en el sótano de la casa de Caifás. Posiblemente pude entrar esa noche en el lugar específicamente donde Jesús pasó la noche, en la casa de Caifás. Y subimos al Calvario, también entramos en la tumba vacía. Y la impresión de este evento terrible, vimos aquella callecilla, aquel caminito desde el Monte de los Olivos hasta la casa de Caifás. Y ver ese camino, ver esas celdas oscuras y frías, los clavos de los cepos en la que los presos eran tenidos, y entender que el Hijo de Dios, inocente, aquel que dijo: yo sé de dónde he venido y sé a dónde voy, aquel que dijo: mi reino no es de este mundo, Pilato, aquel que teniendo todo el poder y toda la autoridad, aquel que le dijo a Satanás frente a frente, después de 40 días de ayuno y oración: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y que vinieron ángeles del cielo a servirle, aquel que abrió los ojos de los ciegos, que levantó al paralítico. Estuvimos en el estanque de Bethesda, estuvimos en tantas áreas, caminamos esas calles por donde cargó la cruz, por donde José de Arimatea le ayudó a llevar la cruz. Señoras y señores, hermanos y hermanas, ese Jesús de Nazaret que es llevado al Calvario, dice la Escritura, San Mateo capítulo 27 y versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel,
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, Yeshua, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había sido labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, estamos ante un cuadro tenebroso donde la expresión del pecado, de la violencia, de la maldad, llevó al ser humano a la máxima expresión de aberración en la que los líderes religiosos y políticos de la época hacen la componenda. En lo político, para tratar de controlar y evitar un movimiento de un rey que quería sustituir al rey de Roma, según ellos. En lo religioso, de un líder carismático y poderoso que haciendo milagros llevaba a las multitudes consigo y amenazaba el poder del status quo, porque con su carisma y sus milagros y sus palabras de sabiduría profunda, Jesús, como Maestro y Señor, declara ser Hijo de Dios. Y en la expresión terrible de violencia y de maldad, Jesús es condenado en sustitución de un ladrón criminal llamado Barrabás. La justicia se lava las manos diciendo no hallo nada malo en él y condenándolo a las leyes judías. Pero también sabemos que las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios endureció el corazón del liderazgo religioso judío para que Jesús muriese. Como dijo Gamaliel en la reunión del Sanedrín, es mejor que muera un hombre y no que todo el pueblo perezca. Como dijo el sumo sacerdote. Nosotros, en el día de hoy, entendemos que ese Jesús de Nazaret, nacido en Belén, tuve el privilegio de ir al lugar de su nacimiento, es el eterno Hijo de Dios, el Verbo eterno encarnado, la palabra encarnada, Dios hecho carne, el Dios incognoscible, revelado en un ser humano, engendrado en el vientre de la bienaventurada Virgen, para traer la revelación del Eterno a la tierra y darle una oportunidad al hombre de reconectarse con su Hacedor. Las teorías conspirativas de los supuestos Nefilins o Anunnaki, las teorías de que los Elohim son habitantes galácticos, las teorías de que fuimos hechos como esclavos para hacer minería en el planeta y servir a los intereses de seres intradimensionales de otras latitudes del universo o de otras dimensiones multiuniversales, se caen cuando nosotros entendemos que aquel que tiene el poder en la palabra, aquel cuya muerte hace temblar la tierra, aquel cuyo sacrificio hace oscurecer el sol, la estrella más pequeña de nuestro sistema planetario en la Vía Láctea, aquel que dice yo sé de dónde vine y sé para dónde voy, aquel que dice en la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén conmigo, aquel que en su resurrección dice
se me ha dado el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Aquel que sabe quién es, de dónde vino y a dónde va. Cuando los clavos romanos entran en sus manos y en sus pies, cuando la vergüenza del insulto, de los golpes y las escupidas, cuando el terror del maltrato y aquellos 39 latigazos terribles en sus espaldas, cuando aquella corona de espinas lacera sus sienes, al ser puesto sobre el madero y enclavado en él inmisericordiamente por los soldados enardecidos por la sangre que brota de su cuerpo, pudiendo con una mirada concentrar el poder, la autoridad, la unción, la energía, la resonancia, la vibración, llámelo como usted quiera. Aquel que sustentando todas las cosas con la palabra de su poder podía aniquilar no solamente a los que lo enclavaban, sino al planeta entero, pudiendo con una sola palabra, con una sola expresión, articular y vibrar la destrucción y pulverización de todo. El amor fue tan grande, la misericordia fue tan poderosa, que en San Mateo 27:46 lo que dice es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre, dice Jesús. Pide perdón por sus verdugos. Pide perdón por los que lo maltratan. Pide perdón al Padre porque Él sabe que si aquellos que lo enclavan en el Calvario, en la cruz, supieran quién es y vieran su gloria, no hubiesen enclavado su cuerpo, su templo físico al madero. Pero teniendo Dios en Jesucristo misericordia de ti y de mí, viendo en el futuro tu salvación y la mía, viéndonos refugiados por la eternidad en su misericordia, Él puso a un lado su dolor para decir: Padre, perdónalos. En vez de decir: Padre, fulmínalos, y con mucha razón decir: Padre, pulverízalos. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Él dijo ante la tumba de Lázaro antes de resucitarlo, en este momento de angustia, de dolor, de maltrato, de abuso, ante su inocencia, él muy bien pudo haberle dicho al Padre: defiéndeme, envíame ángeles, querubines encendidos, serafines. No, lo que dijo fue: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si tu esposa supiera quién eres en Dios, no hiciera las cosas negativas que haces. Si tu esposo entendiera quién eres en Dios, no hiciera las cosas negativas que hace. Si tus hijos te conocieran quién eres en Dios, no hicieran lo que hacen. Si tus padres conocieran quién tú eres, jamás hicieran lo que hacen. Hoy aprendemos con Jesús. Hoy aprendemos con Jesús a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando aprendemos con Jesús a perdonar el agravio, el maltrato, cuando aprendemos con Jesús a pedirle al Padre misericordia y a no defendernos nosotros, y a pedirle: Señor, si supieran lo que están haciendo, sembrando violencia para sí, o sembrando maldad para sí, o sembrando escasez y maltrato para sí, no me maltrataran ni me violentaran. Pero cuando tú entiendes quién es tu Padre, cuando sabes quién es tu protector,
Cuando sabes quién te defiende y quién venga a tu causa, con Jesús puedes decir ante las aberraciones que te rodean: Padre mío, perdónalos, porque si supieran, no lo hicieran. Dios lo permitió y Jesús lo aceptó y pidió perdón, porque Jesús estaba consciente de que lo estaba padeciendo por tu libertad y la mía, por tu salvación y la mía, por tu liberación y la mía. Gracias, Jesús, por no bajarte de la cruz y dejar que esos clavos romanos destruyeran tus manos y tus pies y darnos el perdón y la vida eterna. A su lado habían dos ladrones, dos hombres que pagaban justamente su desvarío, dos hombres que, llevando su propia culpa, padecían la crucifixión como pena capital, como pena máxima. Dos ladrones, una a la derecha y uno a la izquierda. Y uno de los ladrones dice insultos al Maestro, insultos al eterno Cristo, insultos a la palabra encarnada, insultos al inocente. ¿Y cuántas veces los insultos llegan cuando sabes que eres inocente? Cuando sabes que no hay maldad ni malicia en tu conducta. Cuando sabes que en ti no hay mala intención y llega el insulto. Así siendo culpable insultaba. Porque así hay muchos que insultan a otros sabiendo que son culpables. Así hay muchos que insultan a veces al conocido o al desconocido, porque saben de su culpabilidad, saben que lo que padecen es por lo que han sembrado. Y estando en la condición de crucifixión, insulta al inocente que está en la cruz del centro y le dice: si eres hijo de Dios, sálvanos y sálvate a ti mismo, bájanos de esta cruz, libéranos. Pero Jesús no le responde. Es mejor no responderle. Es mejor no defenderte. El que insulta por su propia condición espiritual, moral y emocional, no te enfrasque en responderle. No vale el esfuerzo. Dirían algunos, no vale la pena. ¿Para qué responder a alguien que también muere por su culpa propia? Pero el otro ladrón reconoce su condición y le dice al insultante: ni estando en esta misma condición, tú te humillas, tú reconoces tu condición. Y le dice al Señor en la cruz del centro: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoce que es un rey. Reconoce que viene en un reino poderoso. Reconoce que como rey puede acordarse de él para darle vida. Reconoce que hay un reino futuro, que aunque ahora no se ve más que un crucificado, en él hay un rey. Porque a pesar de que muere por su culpa y por sus robos y sus crímenes, tuvo la visión de pedir misericordia. No importa la condición por la cual padezcas, todavía hay un rey vestido de crucificado que tiene un reino por venir, que tiene una esperanza. Ese lacerado, maltratado, ese herido, ese crucificado que parece igual a tu condición, es un rey disfrazado de un cordero inmolado. Jesús a le responde, porque al que se humilla hay que responderle, y responderle con misericordia.
Al que reconoce su pecado y su culpa, hay que reconocerlo y darle esperanza. Jesús le dice, te aseguro que hoy, aleluya, estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria a Dios. Lucas 23:34, Jesús le responde al ladrón que se arrepiente, al ladrón que pide misericordia, porque no importa cuál sea tu pecado, si pides misericordia, hay en la cruz del centro uno que aunque no parece un rey, es un rey. Aunque está botando hasta su última gota de sangre, es inocente. Aunque está sufriendo el dolor de los clavos y de los insultos, Él te puede dar palabras de esperanza. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay un paraíso que ganar. Hay un paraíso que viene. Hay un paraíso donde no habrá coronavirus. Hay un paraíso donde no habrá asfixia pulmonar, donde no habrá manipulación biogenética para hacer daño a la humanidad. Hay un paraíso donde viene la paz, la libertad y la bendición. Y hoy el crucificado también te dice a ti y me dice a mí, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa seguridad que da Cristo, esa seguridad que da Jesús, esa seguridad que da Él por encima de nuestros pecados, por encima de nuestra culpa, por encima del castigo que el hombre quiera imponernos, porque todavía piensan algunos que son los nefilins, que son los anunnakis, que son los dueños, oh lagartos del infierno. Los reprendo en el nombre de Jesucristo. Nosotros hemos conocido al Cristo eterno, al Jesús todopoderoso, al eterno Hijo de Dios, al Verbo encarnado, al eterno Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y su luz de luces, y su gloria de gloria, y su sumo sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec, nos ha de levantar a un paraíso de gloria, a un jubileo poderoso, donde el planeta será lleno de la gloria del Eterno. Y viviremos, aleluya, en la presencia de nuestro Dios, sabiendo que es Él el que nos lleva a ese paraíso glorioso. Jesús de Nazaret, al no responder al ladrón insultante y responder con esperanza al ladrón que se arrepiente y pide misericordia, se acuerda de su madre, se acuerda de la mujer que Dios usa como arca santa para traer su cuerpo a la tierra, de aquella joven pura, santa, sin mancha, que a pesar de que es ser humano, Dios la escoge y le dice, bienaventurada, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Esa joven santificada, dedicada a Dios, está sufriendo el dolor y la angustia que toda madre sufre al ver a sus hijos sufrir. Y a ti, mujer que me escuchas, que estás sufriendo por tus hijos, a ti, mujer, que tu corazón ha sido roto por la injusticia que la vida le ha dado a tus hijos, mira a Jesús diciéndole a su madre María, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En Lucas 23:43 el Evangelio nos enseña que Jesús declara un encargo a su hermano Juan
que miraba con María de lejos la crucifixión. Y le dice: mujer, no te voy a dejar desamparada. Mi dolor y mi angustia y mi sacrificio no me han robado el sentido de la responsabilidad de familia. Y como tu hijo primogénito, quiero dejarte en cargo de alguien que te va a cuidar, de alguien que te va a proteger. Y a él, hijo, le dice: hijo, he ahí tu madre. Hijo, he ahí tu madre. Porque hay una responsabilidad que no te la debe quitar el sufrimiento. Hay muchos que cuando en angustia, en dolor, en sufrimiento, en soledad, en cuarentena, se olvidan de sus madres. Se olvidan de la mujer que les prohijó la vida. Se olvidan de la mujer que Dios usó para darle la existencia en la tierra. No Jesús, el ejemplo, el modelo. El modelo se encarga de la mujer que lo cuidó, de la mujer que lo protegió, de la mujer que lo crió, de la mujer que lo enseñó, de la mujer que le contó lo que el ángel le dijo, de la mujer que le contó quién era él cuando él todavía en inocencia humana no entendía su realidad. De la mujer que se preocupó por él cuando se quedó en el templo a los 12 años y lo buscó 4 días con angustia. De la mujer que no lo abandonó en el momento de las acusaciones y del sacrificio. Mujer, ahí tienes tu hijo. Hijo, ahí tienes tu madre. Este ejemplo de Jesús nos enseña que nosotros como padres no debemos abandonar a nuestros hijos. No importa la situación, el sacrificio y el dolor y la angustia, no importa las amenazas de la sociedad, acuérdate de tu madre. Cuando Jesús se encarga de asegurarse que estén bien los que están a su lado, en medio de su dolor y en medio de su sacrificio, cuando desde el espíritu y el alma contempla su cuerpo lleno del pecado del mundo, contempla su cuerpo maltratado y lacerado, una sola llaga en su espalda porque los 39 latigazos rompieron la piel de su espalda, haciendo terribles llagas, llagas que con el sudor picaban, llagas que con el metal que desgarró su piel lo hacía sentir el terrible dolor con el cual no podía. Y al ver su cuerpo, templo físico, dañado, maltratado y lacerado, Jesús de Nazaret grita y clama: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Este grito desgarrador, este grito que rompe el silencio, este grito que estremece la conciencia, nos dice a nosotros que en ese momento su templo físico, su cuerpo, desde su espíritu y su alma, él lo ve abandonado por el Eterno Padre. Se desgarra lo que une su ser interno de su ser externo y siente la soledad de la humanidad. Pero nos da una lección con este grito. Aunque siento soledad y abandono, le traigo mi soledad y mi abandono al Dios que es Dios mío. Muchas veces cuando estamos con fiebre, con problema para respirar,
con confusión mental, con efectos de alguna enfermedad como la que nos acosa el COVID-19 en este 2020. Acusamos a Dios: ¿por qué tú me permites pasar por esto? ¿Por qué tú permites que mi familia pase por esto? Y acusamos a Dios. Jesús no. En el momento más oscuro de su existencia terrenal, Jesús todavía dice: Dios, tú eres Dios mío. Y porque eres mi Dios, te voy a entregar a ti mi abandono. Te voy a entregar a ti mi soledad. Te voy a entregar a ti mi angustia, mi dolor. ¿Por qué me has desamparado? Los porqués de la vida es mejor entregárselos a Dios, aunque no los entiendas. ¿Cuántas veces tenemos porqués en nuestra mente? ¿Por qué, Señor, permites que me pase esto? ¿Por qué, Señor, me dejas cruzar por esta situación? Acuérdate de Jesús, que en el momento de soledad y abandono y oscuridad del ser, todavía clama a su Padre y lo llama Dios y lo llama Dios mío. Reconocer que hay un Dios en medio de la soledad y el abandono es reconocer que si Él lo ha permitido es porque tiene un propósito. Dios no deja de ser Dios porque hay un virus matando gente. Dios no deja de ser Dios porque hay unos tratando de controlar a todos. Dios no deja de ser Dios y Dios nuestro porque nos deja pasar por el dolor, por la escasez, por el encerramiento de la cuarentena, por la angustia de perder el trabajo, por la angustia de perder el dinero, por la angustia de perder la vida misma. Él sigue siendo nuestro Dios. Por eso, en medio de tu soledad, en medio de tu cuarentena, en medio de tu angustia, hoy tú puedes decir con Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clámale a Él, grítale a Él, encárgale a Él tu soledad y tu abandono. Después de ese clamor desgarrador, en San Juan 19, 26 y 27, la Escritura dice que Jesús, para que se cumpliera la Escritura, clamó: tengo sed. Ese clamor de sed es un clamor humano, es un clamor físico, porque estaba deshidratado, los golpes, los sudores, el derramamiento de sangre, tenía sed. Pero desde el alma entiendo la sed de justicia, la sed de misericordia, el hombre por el hombre crucificando a un inocente. Tengo sed. Le acercan, porque eso es lo que hace el hombre, el ser humano. Cuando tú tienes necesidad, te dan amargura, te dan lo agrio en vez de lo dulce. Y eso hicieron. Uno de los soldados trajo en una caña, una esponja, vinagre y hiel. Hiel es lo más amargo, vinagre es lo más agrio. Eso te da el mundo, lo más amargo y lo más agrio, cuando tienes necesidad, cuando tienes sed. Era un tipo de sedante, de calmante, que los crucificados se los daban para que aguantaran con la amargura y el agrio del vinagre, un tipo de vino malo, que aguantaran el dolor. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo, porque Jesús estuvo dispuesto a padecer en verdad, en carne propia, el sacrificio. Muchas veces nos tomamos lo amargo y lo agrio que nos da el mundo por despecho,
por debilidad, por escapar. ¿Y cuántos se han bebido el vinagre? ¿Y cuántos se han bebido la hiel de las amarguras? Tratando de escapar de un trauma, tratando de escapar de un abuso, tratando de escapar de un dolor. Jesús diciendo: tengo sed. Cuando el hombre le ofrece amargura y agrio, lo prueba pero no se lo toma. No te tomes las amarguras de nadie en medio de tu dolor y de tu angustia. Has clamado a Dios y le has dicho: Dios mío, no te tomes las amarguras para calmar tu sed en forma barata de manos de alguien que no sabe lo que hace. No. Al contrario, Jesús entonces en San Juan 19:28 dice: todo está cumplido, consumado es. Y en esta sexta palabra o expresión de Jesús desde la cruz, Jesús de Nazaret dice: lo cumplí todo. Qué bueno es cuando uno comienza algo y lo puede terminar. Esta carrera de la fe no es del que comienza, sino del que termina. Muchos se han quedado en el camino. Muchos se han dado por vencida. Me maltrataron, me fui. No me hicieron caso, no me ayudaron, no me apoyaron, me voy. Jesús no. Jesús llegó hasta el final. Jesús llegó hasta decir: consumado es. Jesús llegó hasta decir: completé la obra, terminé la redención. No dejes el camino de tu vida, no dejes el destino diseñado por Dios en el libro de la verdad por mitad. Eres inmortal hasta que termines el diseño y el propósito del Eterno. El Eterno Hashem, Hakadosh, el Eterno, santo es su nombre, ha diseñado un destino para ti. No lo dejes a medias. No corras cuando se te pone difícil el camino. Espera hasta que puedas decir: he acabado la carrera, he cumplido la fe, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona, no del virus, sino de la vida eterna. Espera hasta que digas: consumado es. Espera hasta que digas: Señor, terminé la obra. Porque cuando termines la obra, cuando termines tu destino, cuando termines tu trabajo, cuando culmines tu responsabilidad en la existencia, cuando se acabe el diseño que Dios hizo para ti, podrás decir con Jesús en San Juan 19:30: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Qué palabra tan poderosa, qué gran misterio, qué gran secreto. Poderle decir al Padre: en tu mano entrego, encomiendo mi espíritu. Eso declara que Jesús es un espíritu, el eterno Cristo. Eso declara que el Padre estaba para recibir el espíritu del Hijo. Eso declara que en el momento final, cuando se concluye la tarea en la tierra, se puede entregar el espíritu. A Jesús no lo mató la cruz, Él le entregó su vida. Nadie le podía quitar la vida a Jesús. No, Él murió, pero fue porque Él entregó su espíritu, no porque se lo arrancaron. Mire que cuando los soldados, después de las 6 horas de tinieblas y el terremoto, para bajar los cuerpos antes que oscureciera, porque era
ya para el sábado, fueron y quebraron las piernas del primero para asegurarse que estaba muerto. Fueron a la otra cruz y quebraron las piernas del otro ladrón. Pero cuando llegaron donde Jesús, dijeron: no, está muerto. No hay que quebrar sus huesos, porque la profecía decía: ninguno de sus huesos será quebrado. Jesús hasta en eso cumplió las escrituras. Oh, gloria a Dios. Santo es su nombre. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Aleluya. Un soldado, para asegurarse que había expirado, abrió su costado con una espada, con una lanza, y salió sangre y agua de su costado. Aquel que tenía sed, aún muriendo y entregando su espíritu, dejaba caer agua y sangre sobre la tierra. Su costado fue abierto para asegurarse que estaba muerto, pero ya esa herida final no la sintió en el cuerpo, porque había entregado el espíritu. Cuando entregas tu espíritu en la mano del Padre, las estocadas de traición ya no te duelen. Cuando entregas en la mano del Padre de las luces tu espíritu y tu alma, ya las estocadas de las espadas de maldad, de las palabras de maldad, de las palabras de insulto, no te hacen daño. Entrega tu espíritu en la mano del Padre. Entrega tu alma en la mano del Padre. Y no importa los soldados de la tierra que quieran abrir tu costado, como quien dice, para que sienta en el corazón la maldad que le estoy haciendo con esta palabra. Ya entregaste tu espíritu en la mano del Padre y habrás sido liberada, habrás sido liberado, habrás estado en la mano del Padre. Por eso en la resurrección, cuando María se tira a sus pies, Él le dice: no me toque, porque no he subido a mi Padre. ¿Por qué? Porque han estado esos 3 días y esas 3 noches, o parte de 3 días, en las profundidades de la tierra, liberando, aleluya, llevando palabra de resurrección, llevando palabra de redención. Porque cuando estás en la cruz o en la tumba, buscas a alguien que esté peor que tú para darle palabra de esperanza, para darle, como al ladrón arrepentido, hay un paraíso para donde vamos, para darle a esa madre angustiada, hay un hijo que te va a cuidar, para darle a ese hijo desbaratado su corazón, una madre que lo consuele. Oh, bendito sea el Dios eterno que nos dio a Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, estas 7 declaraciones de Jesús en la cruz del Calvario son palabras inmortales que nos dan esperanza, que nos dan vida, que nos dan seguridad. Al concluir estas 7 expresiones de Jesús desde la cruz, quiero invitarte a renovar tu pacto con Dios a través de Jesucristo. Repite conmigo esta oración y dile al Padre: Padre Celestial, Padre de las luces, en el nombre de Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Gracias por salvarme en el sacrificio de Jesús. Escribe mi nombre en tu santo libro, no lo borres más. Ayúdame, Señor, a vivir para ti y a imitar a Jesús en los tiempos de mi sufrimiento. Ayúdame, Señor, a vivir para ti y a serte fiel hasta que yo pueda decir: consumado es, y entregarte mi espíritu. Te doy mi vida, te doy mi mente, mi alma, mis sentimientos. Te entrego mi espíritu y te doy mi cuerpo como templo para tu Santo Espíritu. Gracias por salvarme.
Gracias, Señor, por perdonarme. Gracias por darme vida y esperanza, porque iré al paraíso contigo por la eternidad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por estar con nosotros en la Iglesia Príncipe de Paz, Asambleas de Dios, del 29 de la calle Ash, en la ciudad de Bridgeport, y estar conmigo, el pastor Moisés Mercedes. Te bendigo en el nombre del Señor. Dios es bueno. Espero verte este domingo de resurrección por aquí mismo a la 1 de la tarde. Paz. Shalom.